Dios les bendiga, hermanos. En lo personal estoy muy contento porque el Señor me permite estar con ustedes. Agradezco a nuestros hermanos que están a cargo de estos cultos en la iglesia, que hayan tenido el darme esta distinción de poder acompañarnos en esta hora para comentar sobre la palabra de Dios. Porque nosotros como iglesias bautistas tenemos bien definido: nuestros cultos dominicales son para alabar a Dios, para compartir la bendición de Dios entre cada uno de nosotros en nuestra congregación. Sabemos que Dios nos ama y nos ama a todos por igual. Claro, como sus hijos, nos esforzamos por cumplir su voluntad y por mostrar nuestro amor unos para con los otros. Amén. Por eso le agradecemos a Dios que nos permite reunirnos este primer día de la semana. Empezamos la semana adorando a Dios y pidiéndole que esté con nosotros, que día con día nos permita hacer todas nuestras acciones como si fueran para Él. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ocupaciones, diferentes responsabilidades para con muchas personas. Pero hemos de tratarlos a todos aquellos con los cuales tenemos relación de la mejor manera, de manera de que lo que hagamos muestre el amor que tenemos para con Dios y de que Él nos pide que nos amemos unos a otros y que mostremos su amor para con todas las personas. Y que las personas volteen no a vernos a nosotros, sino a ver lo que Dios ha hecho en nosotros y cómo podemos invitarlos a que conozcan a Dios. Amén. Porque es lo que Él desea que hagamos. Nosotros como creyentes somos salvos, y somos salvos desde que creímos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, y eso no hay duda. Pero también tenemos la responsabilidad de compartir esta salvación con todas las personas. Y no digo que nosotros nos vamos a salvar, sino de compartir el evangelio de salvación para que Dios llegue a todas las personas y ellas reconozcan que Dios es quien nos guía, que Dios es quien nos ama y que Dios no desea que ningún hombre se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Por eso es que cuando usted, seguro estoy, sale de su casa después de haber adorado a Dios, de orar con Él, y a la primera persona que ve, usted le saluda de la mejor manera y le dice que Dios te bendiga. Tenemos que mostrar nuestra gratitud a Dios pidiendo la bendición para con todas las personas. Ahora bien, en nuestro día a día, la relación que tenemos con todas las personas nos hace voltear a ver las actividades que esas personas tienen y que en sí toda nuestra sociedad maneja. En nuestra sociedad hay muchas cosas buenas, pero no todas son buenas. Pero tenemos que aprovechar lo que Dios ha hecho en la sociedad para que ellos muestren de alguna manera el amor que Dios tiene para la humanidad. Y muchas veces, de manera inconsciente, el hombre que no conoce a Dios, pero que tiene en su corazón ese deseo de hacer las cosas correctas, está buscando la manera de bendecir, aunque a veces de manera inconsciente, está buscando la manera de bendecir a las personas con las cuales ella tiene relación. Ante eso, ha habido personas que se han distinguido en buscar hacer bien para las otras personas o para reconocer a algunas personas que han hecho lo bueno. Y entonces en nuestra sociedad, pues estamos llenos de festejos. Y esos
2 meses pasados, bueno, el mes pasado y el que sigue, dentro de la fraternidad que tenemos como parte de la sociedad. La sociedad ha distinguido para la familia esos básicamente 3 días, que estoy seguro que usted los festejó de alguna manera, ¿verdad? Usted se acuerda del día 30 de abril, y entonces ahí hablamos de que hay que celebrar a los niños. Y en la sociedad alguien tuvo a bien mover ese sentimiento de celebración y de gratitud y de agradecimiento a Dios por nuestros niños. Y esto realmente, hablando de el origen de esa festividad, yo no conozco que haya partido de una congregación religiosa. Y si hablamos de las Días de las Madres, igual, como celebración a nivel social, no he leído algún evento que diga que nace de alguna congregación religiosa. Y lo mismo podemos pensar de decir el día de las Madres. Ahora que estamos celebrando el Día del Maestro, igual pudiéramos pensar que propiamente en la sociedad no nace un festejo de alguna congregación religiosa. Tal vez sí haya algunas que empezaron, pero de manera general no está tan conocido que así sea. Y hablamos igual de los maestros. Y el mes que entra, si Dios nos da licencia, si el Señor nos lo permite, pues nos acordaremos de los padres, ¿verdad? Y eso es bueno. Es bueno, aunque no haya nacido de alguna congregación religiosa en hacer esas celebraciones. Pero nosotros tenemos que aprovechar esas celebraciones y esos festejos para ubicarnos en medio de nuestro barrio, de nuestra sociedad, nuestra ciudad, lo que para nosotros significa el hacer estas celebraciones. Mucha gente no sabe realmente, o no es consciente o no acepta lo que es el plan de Dios para la familia. Y ahora más con tantos pensamientos que se han metido en la sociedad, donde ya no hay una sola familia, sino muchas formas de familia según ellos. Cuando la enseñanza bíblica es muy clara acerca de quiénes somos la familia. Hemos de aprovechar entonces esas celebraciones que la sociedad hace para dar a conocer, si alguno no lo supiera, lo que Dios creó como su plan para la familia, para las mamás, para los hijos, para los papás. Y el día de hoy vamos a recordar un poquito en esta historia bíblica lo que es el concepto de la enseñanza, o de los que se dedican a la enseñanza, que son los maestros. Vamos a pensar un poquito en eso. Y hemos de decir entonces que dentro de esa labor de dedicarse a la enseñanza, la Biblia nos muestra el deseo de Dios para que nosotros, usted y yo, como padres de familia, seamos los mejores maestros en nuestro hogar. Seamos los mejores maestros. Y para esto vamos precisamente a meditar un poco en este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje de Deuteronomio, capítulo 4, en los versos desde el 9 hasta el 14. Claro, es una parte muy pequeña. Voy a hacer mención de varios pasajes más, en donde se distingue que a Dios le interesa que usted y yo seamos maestros. Ahora diríamos, ¿con qué propósito? Con el propósito de tener la salvación y la vida eterna. Eso es lo que Dios desea de nosotros. No es solamente enseñar por enseñar. La labor de la enseñanza que nuestro Dios nos pone en nuestras manos es enseñar las cosas que nos
ponen en comunión con Dios, la cual nosotros, haciendo su voluntad, vamos a llegar a tener el premio final, el destino final del creyente, del cristiano, que es estar en la presencia de Dios en el momento que Él así lo tiene planeado. En el verso número 9 de este capítulo 4, que es el que empezamos a leer, dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Primera frase, y que en el trasfondo el Señor nos muestra el propósito de que nosotros y que nuestra alma esté en buen lugar, guardado en buen lugar. No se trata pues de que nosotros estemos en cualquier parte o hagamos lo que queramos. Se trata de que guardemos nuestra alma con diligencia, o sea, con mucho interés, con muchas ganas, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Amén. Dirigido aquí y viendo la historia de este pueblo en lo que es el pasar por el desierto, se llega al momento en el cual Dios los hace que pasen el Mar Rojo y los reúne, y llega el momento en el cual van a recibir de Dios los mandamientos, esos 10 mandamientos que más hemos tenido en mente. Los mandamientos en sí no son solo 10, pero en esos 10 están concentrados el todo, por así decirlo, de los mandamientos que Dios desea que nosotros seamos capaces de guardar y de respetar. Que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Algo muy interesante para usted y para mí también. Nosotros también, como hijos de Dios, hemos visto muchas cosas en las cuales comprendimos que Dios estuvo con nosotros en todo momento. ¿A qué se está refiriendo en este pasaje? Pues al pueblo judío, precisamente de cómo había pasado el Mar Rojo, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios los conduce y los lleva hasta el momento tal en el cual Dios les muestra la ley, específicamente esos 10 mandamientos. No te olvides de estas cosas. Uno de los detalles muy importantes es que realmente muchos de nosotros somos muy olvidadizos. Vivimos situaciones muy agradables y nos acordamos de ellas muy bien, y con el tiempo solamente nos acordamos de detalles buenos, pero se nos olvida de muchas ocasiones de la razón por la cual se vivió esto. Pero igual pueden ser situaciones negativas, pruebas o aflicciones, en las cuales cuando una vez que el Señor nos libra, se nos olvida todo y seguimos con Dios gracias a Él, pero se nos olvida de dónde Él nos rescató. Y el recordar esto, el que no se nos olvide, tiene un propósito. Y esto es que día con día agradezcamos a Dios el cuidado que ha tenido para con nosotros, y no se nos olvide, Él nunca nos va a dejar solos. Amén. Él está con nosotros momento a momento. Y muy bien, yo ya lo sé, ya lo viví, pero ¿qué? Pues ahí se menciona un detalle muy importante, ¿verdad? En ese mismo verso al final. Antes bien, tú esto que has aprendido, que has vivido, esto que Dios ha hecho por ti, se lo tienes que enseñar a alguien. Porque al final de cuentas nosotros como hijos de Dios, como padres de familia, no vivimos como ermitaños,
Vivimos en comunión, primero que nada, con nuestra familia y después con nuestro barrio, con nuestra sociedad. Y eso nosotros tenemos que compartirlo, tenemos que mostrarlo, enseñarlo a tus hijos. Menciona ahí el último verso, el último párrafo de este verso, ¿verdad? Bueno, y gracias a Dios, Él nos bendice de tal manera que dice, no nada más a tus hijos. ¿A quién se lo vas a enseñar? Al final de este verso dice, ¿a quién más? A los hijos de tus hijos. Los que están jóvenes, que no se han casado, no han tenido esta bendición, y Dios les permita en su tiempo tengan esta bendición de tener hijos. Y que sus hijos también formen familia y tengan hijos y sean sus nietos. Y nosotros agradecemos a Dios porque nos ha bendecido de tal manera, todos los que hemos tenido hijos, ¿verdad? Le agradecemos a Dios. Que a veces hemos batallado un poquito con ellos o lo que sea, pero le agradecemos a Dios, porque aún y con esos problemas que llegáramos a tener con ellos, el Señor nos ha bendecido y nos ha permitido sobrellevarlos. Tal vez, como nosotros alguna vez pudimos habernos enfermado de algo duro, algo difícil, pero aquí estamos vivos y el Señor estuvo con nosotros y nos sacó de esa desesperación que alguna vez tuvimos porque estábamos en esa enfermedad que nos ocasionaba problemas. Y si fueron nuestros hijos los que salieron de esa molestia, de esa enfermedad, nosotros los papás estamos doblemente felices, porque el Señor nos permitió acompañarlos a nuestros hijos en este momento de debilidad, de necesidad, y nos proveyó lo necesario para poder suplir lo que se necesitaba. Doblemente felices porque el Señor nos ha guardado a nosotros y a nuestros hijos. Y cuando nace el nieto, bueno, esto es personal. Cuando nace, pues ya nació, pero no lo dan de alta. Y lo dejan ahí, ¿cómo se llama? En el aparato ese, incubadora. ¿Y qué hacemos como abuelos ahora? Pues no nos tocó con los hijos, pero nos tocó con los nietos o con el nieto. Y le agradecemos a Dios igual. Que esa semana, estos 15 días que tuvo que estar él ahí, cuando menos, para suplir sus necesidades de salud, estuvimos ahí, gracias a Dios, a un lado, pendiente de qué necesitaba. Y el Señor nos proveyó todo. Y no nos interesó si le estaban cobrando, bueno, como dicen que a veces hacen algunos hospitales, las medicinas al doble de precio. No nos interesa eso. El Señor provee y nos da para pagar eso y más. Nos interesa ver que Dios está cuidándolo y el niño, día con día, va mostrando mejoría en su salud. Bueno, ahí diría yo, pues ya somos triplemente gozosos. Amén. Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad? Amén. Pues a ellos el Señor nos encarga que les enseñamos lo que hemos pasado con Dios. Así como a los judíos en este capítulo les dice que tienen que enseñarle a sus hijos lo que ellos vieron, lo que les constó que Dios hizo por ellos mismos, ellos tienen que contarlo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y nuestros nietos tienen la promesa también de bendición. Nuestro Dios es un Dios que bendice a los padres, a los hijos y hasta la cuarta generación. Y muchos lo hemos experimentado. Y por eso estamos gozosos y contentos por nuestro Dios. En su momento, menciona ahora en el verso número 10, que hubo un día en el cual Jehová le dice a Moisés: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme
todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Bueno, pues esta palabra enseñar, que ya vienen los 2 versos, nos está poniendo como que nosotros somos maestros, ¿verdad? El Señor nos hizo maestros, nos dio capacidades, talentos, para poder enseñar a nuestros hijos cómo Dios nos ha guardado. Y tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué me pasó a mí? En esos momentos en los cuales escuché yo la voz de Dios, usted la escuchó y pudo entender que Dios está a su lado atendiéndolo. Ese momento en el cual realmente reconocimos nuestra condición pecadora y le dijimos a Dios: Señor, gracias por tu amor, perdóname todo lo malo que yo pude haber sido. Más aún, todo lo malo que aún ahora pudiera seguir siendo. Nuestro Señor nos perdona todas las cosas, ya nos perdonó nuestros pecados, pero aún en este momento algunos de nosotros estamos siendo tentados y pudiéramos caer por diversas razones. El diablo está como lejos crujiente, pero Dios nos guarda, nos saca de ese momento de desesperación. Pudiera ser mi misma concupiscencia, mis deseos insanos que instintivamente brotan, sobre los cuales yo no tengo control. Miserable hombre de mí, dice el apóstol Pablo. Mi cuerpo hace lo que yo no quiero. Es un instinto. Pero hay situaciones también, tal vez usted y yo las hayamos vivido o las pudiéramos vivir en un futuro. Porque mientras que estemos en este cuerpo y en esta tierra, vamos a estar sujetos a tentaciones diversas. Pero usted tiene que estar firme en nuestro Dios, en que Él le va a librar de estas situaciones. A veces situaciones muy, muy sencillas, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela, gracias a Dios fuimos a la escuela, en la universidad, había exámenes y siempre había quienes no le hacían daño a nadie, eso decían ellos. Pues pasaban el examen con el 7 reglamentario, no les interesaba más, haciendo algo de copia, de trampa, algo sencillo, no le hace daño a nadie, pero que es pecado delante de Dios. A veces no somos conscientes. Cuando nos damos cuenta de eso, decimos: no, pero no es un pecado mortal, porque de repente el hombre quiere clasificar las faltas para justificarse, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo que le haya hecho una broma a un amigo? Pero el Señor nos conoce y sabe que tenemos que entregarnos a Él y pedirle perdón por esos pecados, por esas situaciones, por los pecados que nos son ocultos. No nos damos cuenta o no queremos verlos. La ignorancia. Muchos nos escudamos en la ignorancia. No sabía que eso era malo. Pero es malo. Y la ignorancia no nos exime del error de estar fallando, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros y nos guarda en todo momento. Y aun que mañana o al salir de este templo pudiéramos tener una falla, el Señor está con nosotros y nos guarda de esos pecados que, siendo ocultos o no, al final de cuentas, el Señor nos hace tener conciencia de que hicimos algo incorrecto y hay que pedirle perdón a Dios y remediar si hemos hecho algún daño a otra persona. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, todo esto tenemos que vivirlo nosotros, lo hemos vivido, y tenemos que decir a nuestros hijos: están en la primaria o no sé en qué año, ¿verdad? Y
Y pueden caer en ese error de los exámenes de no hacer las tareas o copiarse y X, y creen que no pasa nada. Y tal vez en ese momento no pasa nada. Pero delante de Dios tenemos que ser conscientes de nuestra condición y pedirle perdón, que me libre de esos pecados que son ocultos, que mi ignorancia no me permite reconocerlos, porque muchas veces nos resistimos porque pensamos que estamos haciendo las cosas bien hechas. Cuando el pueblo judío estaba a la orilla del monte oyendo la voz de Dios, tuvieron miedo. No quisieron subir ni acercarse. Y entonces le dicen a Moisés, Moisés, tú ve y habla con Dios. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia, verdad? Habla con Dios, tú, Moisés, nosotros no, porque con otras palabras dirían, estamos oyendo que Dios está muy enojado. No nos vaya a reprender en este momento. Y en su momento, el pueblo judío renunció a tener comunión directa con Dios. Necesitaron de un intercesor, que en ese caso era Moisés. En la actualidad, nosotros tenemos que entender que no hay intercesores más que Jesucristo delante de Dios, solamente Jesucristo. Y es con Él con el que estaremos en comunión con nuestro Dios, orando con Él día con día y pidiéndole perdón por nuestras faltas, no importa que sean pequeñas. Me llamó mucho la atención una experiencia que relató en su libro el predicador eficaz, creo que se llama, de Santiago Crane, exactamente, Santiago Crane. Es un libro muy nuevo, tiene como 75 años, yo creo, ¿verdad? Para mí es nuevecito porque tiene mi edad. Bueno, yo tengo 2 menos, pero la misma. Él, su testimonio de conversión o de haber aceptado su pecado, y yo cuando leí, pues bueno, me sonreí, no digo que me dio risa, pero me sonreí, porque nosotros no somos conscientes de lo que es un pecado, porque nosotros le damos niveles, valores, pero él decía, cuando yo me convertí, tenía aproximadamente, hablaba de 7 años. Y cuando le preguntan, bueno, hijito, ¿pero qué hiciste? ¿Qué has hecho tú de pecado? Yo no creo que hayas pecado. Dice, bueno, no, es que yo me recuerdo, dice él en este momento, que estaba en el templo, en medio del culto, y yo me puse a correr arriba de las bancas. En el templo, en medio del culto, me puse a correr arriba de las bancas. Por eso me sonreí. Un niño, tal vez en ese momento todavía no entiende lo que es tanto lo bueno y lo malo, pero él lo entendió. ¿Por qué hiciste mal? ¿Porque subiste las bancas? No. Hice mal porque no obedecí a mi mamá. Porque mi mamá me dijo, no estés corriendo en las bancas. El pecado muchas veces no es tanto la acción de lo que hemos hecho físicamente, sino la actitud que tomamos con respecto a lo principal que Dios nos pide que seamos obedientes a su palabra. Como niños ya saben lo que entendemos nos enseñan, que tenemos que hacer con nuestros padres, para respetarlos, honrarlos y obedecerlos. Cuando no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios y eso se llama pecado. Y son esos pecados que decimos nos dan risa muchas veces, porque no valoramos realmente lo que es un pecado. Y nuevamente, repito, les damos diferentes niveles de valor y decimos, no, este pecado está en el nivel 0. No, el pecado es pecado. Está en el nivel 0 o en el nivel más alto. Y tenemos que reconocer nuestra condición pecadora
y decirle a Dios, perdóname. Volviendo a Santiago Rey, pues yo, cuando leí eso, dije, caray, realmente he sido yo un pecador. Porque me acordé cuando me peleaba con mi hermano, un año mayor que yo, cuando en el barrio en que yo estaba era un barrio difícil, y una de esas enojadas, pues agarré una piedra y se la aventé. Me acuerdo que le salió sangre. Luego creo que me escondí, pero bueno, Dios sabe mi condición en ese momento, y en ese tiempo me acordé, ¿qué hemos hecho, qué hicimos nosotros alguna vez para desobedecer a lo que es la voluntad de Dios? Por eso, entre otras cosas, supongo yo que el pueblo judío no quería acercarse con Dios. ¿Se va a enojar Dios y me va a castigar? Claro que sí. Aquel al que al final de cuentas desobedece a Dios no merece la vida, sino merece la muerte. Y eso se describe después del libro de Deuteronomio, en una parte donde describe la ley que él le da al pueblo. El verso 13 precisamente nos ubica, es en ese momento cuando dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, les escribió en 2 tablas de piedra. Ese fue el momento en que ocurrió que el pueblo no quiso estar en comunión con Dios. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis para tomar posesión de ella. Muy interesante. ¿Cuál es nuestra situación actual? Gracias a Dios, como creyentes, sabemos que estamos en sus manos, sabemos que no pecamos con el propósito de pecar, y es algo que en la carta del apóstol Juan se nos dice. El cristiano no busca el pecado, pero pudiera haber otras razones por las cuales pequemos, pero Dios ya pagó por todas nuestras razones, por todos nuestros pecados, el que sea, pero necesitamos reconocer realmente que ese pecado que se hace no se hizo con el propósito de pecar, sino que fue un pecado por omisión, fue por ignorancia, fue porque el diablo se nos atravesó y no fuimos tan fuertes para resistir la tentación. Dios está con nosotros y nos lleva adelante. Pero siempre hay una preocupación, ¿verdad? Yo creo que usted y yo, así como nos hemos preocupado por nuestros hijos cuando se enfermaron, también nos preocupamos por nuestros hijos cuando vemos que están haciendo algo incorrecto, que eso se llama pecado. Cuando vemos que nuestros hijos o nuestros nietos están pecando, nos preocupamos sobremanera. ¿Qué tenemos que hacer? Recordarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo Dios nos ha llevado de la mano en esta vida. ¿Cuánto hace que usted aceptó a Jesucristo? Tal vez sea de mi edad. Yo acepté a Jesucristo en el año de 1966, tenía 15 años. Y desde entonces he procurado hacer la voluntad de Dios, pero reconozco, varias veces he pecado. Pero estoy seguro que el Señor ha aceptado ya mi solicitud de perdón, me ha perdonado, y cada día camino tomado de su mano buscando hacer lo correcto. ¿Qué hacemos con nuestros hijos y con nuestros nietos? Pues lo menos que podemos hacer, lo que la misma Biblia nos ha enseñado. Usted recuerde a Job, cuando
empezó la historia de Job, él tenía una práctica que era, pues le ofrecía sacrificios a Dios. Y oraba a Dios y ofrecía sus ofrendas, sus sacrificios por sus hijos. Y decía, no vaya a ser que mi hijo haya pecado, y le ofrecía el sacrificio por el perdón de sus hijos. Lo menos que podemos hacer nosotros es eso, pedirle a Dios por nuestros hijos, por nuestros nietos, que Él los guarde del pecado, día con día pedir por ellos, día con día. Tal vez en su bondad el Señor les llame la atención. Aunque nuestro hijo sea el ejemplo del hijo pródigo, que se haya desviado mucho, pero que el Señor le llame la atención y lo haga volver en sí y regrese al Padre, porque el Padre lo está esperando con los brazos abiertos para vestirlo con ropa nueva, para darle el lujo que se merece, porque si ellos se convierten a Cristo, ellos van a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios, merecedores de toda la bondad que Dios tiene para todos nosotros, coherederos con Jesucristo. ¿Cómo hemos de empezar? Si es que no lo hemos hecho aún, enseñándoles lo que Dios ha hecho por nosotros, enseñándoles que ellos pueden tener la salvación de la vida eterna, enseñándoles que Dios no quiere que se pierda a nadie, sino que procedan al arrepentimiento y que sean salvos, Usted y yo entonces, si no lo hemos hecho, tenemos que volvernos maestros, enseñándoles las cosas que Dios quiere que hagamos. Claro, empezando por compartir el Evangelio si aún no lo han hecho, si no se han convertido, y bien conscientes de que Dios obrará en ellos en su momento, pero nunca dejar de orar por ellos. Amén. Hay una historia también, una anécdota que cuentan la mamá de discúlpenme sus nombres porque soy muy malo para memorizar, pero era de unos predicadores de una iglesia, no recuerdo si era metodista o presbiteriana, pero la historia dice que la mujer fue llamada por otra hermana y le preguntó, oye, ¿por qué se tardaron tanto tus hijos en convertirse? 30 años, ¿no oraste a ellos por Dios? A Dios para que les... Dice, yo oré 30 años por ellos, dijo ella. Y si Dios hubiese querido que orara otros 30 años, lo seguiría haciendo. No sé si se explica la idea, pero esto es, si ellos no se hubieran convertido en esos 30 años, ella, la mamá, seguiría orando por ellos hasta que Dios le llamara y lo convirtiera. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nuestros familiares no han aceptado a Cristo. No importa el tiempo que tengan, tenemos que seguir orando a Dios por ellos y confiando en que su voluntad se va a hacer hoy o mañana o pasado mañana. Confiamos que sea antes de que el Señor venga. Amén. Antes de que nos llame a cuentas, y seguiremos entonces pendientes de eso. Como padres, entonces, el Señor nos dio esta vocación, este llamado, que es el ser maestros, enseñándoles todas las cosas que Dios nos ha hecho, nos ha mandado. Compartamos el Evangelio. Ese ser maestros, para nosotros
no es una sugerencia, es una orden de parte de Dios. Hagámoslo. Enseñemos a nuestra familia, a nuestros hijos. Enseñemos lo que Dios quiere que ellos sepan. Enseñémoslo con el ejemplo, porque la enseñanza se aprende de niños por imitación. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Tenemos que pedir que el Señor nos permita ser maestros, que enseñamos a nuestros hijos o a nuestras amistades, a nuestra familia, cualquiera que sea, para que Dios toque su corazón. Yo creo que usted ya lo ha hecho, ¿verdad? Yo creo que ya lo ha hecho. Le agradecemos a Dios entonces por esa bendición tan grande y ese deseo que ha puesto en nuestro corazón. ¿Sí? O si no lo ha hecho, pues es tiempo de que lo hagamos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle a Dios que Él llene nuestro ser, nuestro corazón. Que ese llamamiento a enseñar, a compartir el Evangelio, lo podamos hacer firmemente, con seguridad, con confianza. Nuestro Padre amado que estás en el cielo, Señor, te pedimos bendición. Señor, tu palabra está en nuestro corazón. Te pedimos que permitas que realmente la hagamos nuestra. Los que ya lo hemos hecho, síguenos bendiciendo, Padre, y permite que sigamos compartiendo esta enseñanza con todas las personas. Si hay alguno que aún no lo ha hecho, toca su corazón y concédele, Padre Santo, que pueda practicar esa enseñanza para con su familia, para con sus amistades, de manera que toda la gente sepa que nuestro Dios es el único Dios, no hay otro, que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados y tiene preparado para nosotros la salvación y la vida eterna. Señor, conoce nuestro corazón, en tus manos nos ponemos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.